Nunca olvidaré el día que encontré aquel pueblo. Viajaba de noche, la carretera estaba vacía y la niebla era tan densa que apenas veía unos metros. El GPS comenzó a fallar y de pronto vi un desvío. No estaba en ningún mapa. Una señal oxidada decía Camberwell. Tomé el camino pensando que encontraría un sitio donde descansar. Pero lo que hallé fue un pueblo detenido en el tiempo, con calles vacías y un silencio insoportable. Al entrar, noté que todas las casas estaban cerradas. No había luces, ni autos, ni un solo ruido. Caminé por la plaza central y lo único que vi fue una iglesia enorme con la torre inclinada. La campana estaba rota, colgando como si estuviera a punto de caer. Y aún así, a medianoche exacta sonó. No fue un eco, fue real. Un tañido grave que atravesó la niebla y me hizo sentir que no estaba solo. El sonido de esa campana era antinatural. No vibraba el aire como debería, vibraba dentro de mí, como si resonara en mis huesos. Miré alrededor buscando gente, pero no había nadie. Y entonces lo vi. En las ventanas cerradas de las casas aparecieron sombras, siluetas quietas, como si me observaran desde el otro lado. Quise salir corriendo, pero la carretera por donde había llegado ya no estaba. Detrás de mí solo había niebla infinita. Decidí refugiarme en la iglesia. El interior estaba cubierto de polvo, pero los bancos estaban en orden, como si alguien hubiera salido hace poco. En el altar encontré un libro abierto en latín, con símbolos extraños dibujados en los márgenes. La última frase traducida decía: cuando la campana suene, el visitante pagará el precio. No entendía a qué se refería, pero sentí que esas palabras no eran advertencia, eran una condena. El eco de la campana volvió a sonar, aunque no era medianoche todavía. Esta vez lo escuché acompañado de susurros. Venían de las paredes, de los bancos, del techo. Cerré los ojos y juraría que me llamaban por mi nombre. Cuando los abrí, el altar estaba distinto. Las velas se habían encendido solas y el libro tenía otra página abierta. Una frase escrita con sangre fresca decía: «Él ya despertó». No sé cuánto tiempo pasé allí dentro, pero al salir, las calles ya no estaban vacías. Había figuras en la niebla, hombres y mujeres con rostros pálidos, ojos hundidos, que caminaban lentamente hacia mí. No hablaban, no respiraban. Solo se acercaban como si supieran que debía quedarme allí. Corrí de regreso a la iglesia, pero la puerta ya no se abría. Quedé atrapado entre la niebla y aquellas figuras que cada vez estaban más cerca. La campana sonó de nuevo, más fuerte, y todos los habitantes levantaron la cabeza al mismo tiempo. Señalaron la torre de la iglesia y comenzaron a murmurar algo en un idioma que no conocía. La campana rota brillaba con un resplandor rojo. Y entonces entendí, no estaba en un pueblo cualquiera, estaba en un lugar que el mundo había olvidado a propósito, un lugar sellado por un pacto oscuro que yo acababa de romper al entrar. Corrí por las calles buscando una salida. Cada esquina me llevaba de vuelta a la plaza. Las figuras me seguían, siempre en silencio, siempre mirándome con esos ojos vacíos. En un momento caí al suelo y cuando levanté la vista estaban rodeándome. Pero no me tocaron. Se limitaron a señalar la torre de la iglesia. El tañido de la campana me atravesó de nuevo y esta vez vi algo salir de la niebla, una sombra gigantesca. La sombra era imposible de describir. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban como brasas. Se elevaba sobre el campanario y cada sonido de la campana hacía que su cuerpo se retorciera, como si estuviera encadenado al lugar. Los aldeanos cayeron de rodillas, murmurando más fuerte, y entonces comprendí que yo no era un visitante, era la ofrenda. Ellos habían estado esperando que alguien llegara para entregarlo a esa cosa. Intenté gritar, correr, escapar de cualquier forma, pero mis piernas no respondían. Sentía que algo me jalaba hacia la torre.
Los aldeanos abrieron paso, dejándome caminar solo hacia la iglesia, como si ya estuviera condenado. En cada tañido de la campana, la sombra se hacía más sólida, más real. Cuando crucé la puerta, el libro en el altar volvió a pasar de página solo, y lo último que alcancé a leer fue: «Ya no eres tú». La iglesia no era la misma de antes. Las paredes rezumaban un líquido oscuro y el altar estaba cubierto de símbolos brillantes. El libro seguía abierto, pero ahora las letras cambiaban frente a mis ojos. Parecían moverse como gusanos sobre el papel. El eco de la campana hacía vibrar los vitrales que mostraban escenas de sacrificios humanos. En cada imagen alguien miraba al cielo mientras una sombra descendía para devorar su rostro. Me acerqué al libro con la intención de arrancar sus páginas, pero mis manos no respondieron. Era como si otra fuerza me guiara. De repente escuché una voz dentro de mi cabeza. No era mía. Susurraba en un idioma antiguo, pero de algún modo entendí. Ellos me trajeron. Tú me liberas. El eco me atravesó hasta lo más profundo de mi mente, y una sensación de vacío me hizo caer de rodillas. Algo se estaba apoderando de mí. Las figuras del pueblo entraron a la iglesia en procesión silenciosa. Sus pasos no hacían ruido, como si no tuvieran peso. Rodearon el altar y empezaron a cantar un himno extraño. Cada palabra hacía que las sombras de las paredes se movieran solas. Cuando los miré con atención, vi que sus bocas no se abrían. El canto no venía de ellos, venía de algo más. El aire se volvió pesado y sentí que me costaba respirar. La campana sonó de nuevo, pero esta vez no vibró el metal. Vibró mi pecho, me doblé de dolor, sintiendo que mis huesos se agitaban por dentro. El libro brilló intensamente y las figuras se arrodillaron. Todos apuntaban hacia mí, como si yo fuera el elegido para algo que no quería comprender. El suelo empezó a agrietarse bajo mis pies, y de las grietas salió un humo rojo que olía a carne quemada. De entre el humo surgió una mano gigantesca, con garras negras y piel cuarteada. Se aferró al altar y lo partió en dos como si fuera de papel. Los vitrales estallaron, dejando entrar una luz roja que no venía del sol ni de la luna. Los aldeanos aplaudían, pero sin sonido, moviendo las manos de manera mecánica. La voz dentro de mí susurró: «Por fin, un cuerpo nuevo». Y entendí que aquello quería habitarme. Me resistí con todas mis fuerzas, pero cuanto más luchaba, más débil me sentía. Mis venas ardían como fuego líquido, y mis ojos veían imágenes que no podían ser reales. Guerras antiguas, ciudades ardiendo, criaturas con alas negras arrastrando multitudes hacia pozos sin fondo. Todo eso estaba dentro de esa sombra. Era su historia, y ahora quería que fuera también la mía. Mis labios se movieron solos y repetí en voz alta: «Acepto». El instante en que lo dije, el aire se desgarró como si la realidad se partiera en dos. La campana repicó con un sonido que me rompió los tímpanos y sin embargo no podía taparme los oídos. La sombra atravesó el altar y se lanzó sobre mí. No me golpeó, no me mordió. Se disolvió dentro de mi cuerpo. Sentí cómo mi piel se endurecía, cómo mi respiración se volvía más lenta y pesada. Ya no era yo. Los aldeanos se levantaron y se inclinaron ante mí. Yo podía sentir su miedo, aunque me adoraban. Vi en sus rostros que no eran humanos del todo, eran recipientes vacíos que servían a esa entidad. Caminé hacia la puerta de la iglesia y ellos me siguieron en silencio. Afuera, la niebla se levantó como si obedeciera mi voluntad, y allí comprendí que ya no era el visitante, ahora era el guardián de ese lugar maldito. La carretera había vuelto a aparecer. Vi el camino por donde llegué, iluminado débilmente por la luna. Pude haber escapado, pero no lo hice. Algo dentro de mí me obligaba a quedarme. Cuando traté de moverme hacia el sendero, mis pies se hundieron en la tierra como raíces
Estaba atado al pueblo. La voz dentro de mí rió, un eco profundo que parecía venir de todas partes. Eres mío y conmigo sonarás la campana. Al amanecer, el pueblo seguía cubierto de niebla. No había sol, solo una claridad enfermiza que iluminaba lo suficiente para mostrar la desolación. Los aldeanos se habían escondido en sus casas, pero yo podía sentirlos. Sus pensamientos, sus miedos, sus oraciones, todos llegaban a mi mente como un coro constante. Y lo peor era que no podía callarlos. Eran mi rebaño, y yo era la voz que gobernaba en aquel lugar maldito. Intenté hablarles, pedirles que me dejaran ir, pero mi voz ya no sonaba como antes. Era grave, hueca, llena de un eco que no podía pertenecer a un ser humano. Ellos se arrodillaban cuando me escuchaban, como si esa voz no fuera mía, sino del demonio que había tomado mi cuerpo. Y tal vez tenían razón. Cada palabra que pronunciaba dolía, como si con cada sílaba se diera un poco más de mi voluntad. Busqué el espejo de un escaparate roto en la plaza, deseando ver mi rostro. Lo que vi me dejó paralizado. Seguía siendo yo, pero mis ojos ya no eran míos. Eran rojos, como brasas encendidas. Y detrás de mi reflejo se movía algo. Una silueta enorme que me observaba desde mi propia sombra. Intenté apartarme, pero el reflejo no me siguió. Sonrió solo, revelando colmillos que yo no tenía. Comprendí que el demonio estaba dentro y fuera de mí. Esa noche la campana volvió a sonar, aunque yo no había querido tocarla. Se movió sola, como si mi corazón latiera dentro del metal. Cada tañido hacía que el pueblo se estremeciera y los aldeanos salieran a las calles, arrastrando sus pies hacia la iglesia. Yo estaba en el campanario, mirando desde arriba, y no recordaba haber subido. Era como si hubiera sido arrastrado hasta allí contra mi voluntad, para ser testigo del ritual. El suelo de la plaza comenzó a agrietarse. Entre los adoquines salió una neblina más densa que la anterior, con destellos rojos. De ella surgieron manos negras que se retorcían buscando carne. Los aldeanos se ofrecieron sin dudarlo, dejándose tomar por esas garras. Sus cuerpos se deshicieron en polvo, como si hubieran esperado toda su vida para ser consumidos. Yo quería cerrar los ojos, pero no podía. La entidad dentro de mí los mantenía abiertos. Entre los susurros escuché una frase repetida por miles de voces. Eres la campana. Al principio no entendí, pero luego sentí mi pecho vibrar, y el sonido que salió de mi boca no fue un grito, fue un tañido. La campana estaba dentro de mí. Yo era el instrumento que abría la puerta. Cada vez que mi corazón latía, el mundo temblaba un poco más, como si el velo entre realidades se rompiera con cada golpe. Los aldeanos desaparecieron esa noche. Cuando el humo se disipó, quedé solo en el campanario, pero sabía que no se habían ido. Estaban dentro de mí, como ecos atrapados. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros distorsionados, rezando en silencio, como si hubieran quedado encadenados a mi espíritu. Intenté arrancármelos de la cabeza, pero mientras más lo intentaba, más fuerte sonaba la campana en mi interior. Era una prisión de almas. Decidí escapar. Corrí por la carretera que había reaparecido y avancé durante horas, pero la niebla nunca terminaba. Caminaba en círculos, siempre regresando a la plaza del pueblo. Podía jurar que estaba lejos, pero al parpadear me encontraba frente a la iglesia otra vez. El demonio se reía dentro de mí. Nunca saldrás. Camberwell no es un lugar, es una condena. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un veredicto inquebrantable. Esa madrugada escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando ver a los aldeanos, pero era peor. Vi a gente normal, viajeros, curiosos, perdidos como yo. Entraban al pueblo sin darse cuenta, arrastrados por la niebla. Yo intenté advertirles, grité que corrieran, que escaparan,
Pero de mis labios no salió mi voz. Salió un tañido profundo, un llamado que los hizo caminar directo hacia la iglesia. Yo era la trampa. Yo era el verdugo. Cada nuevo visitante caía en la misma condena. Sus gritos, sus súplicas, se sumaban a las voces que cargaba en mi interior. Y cada medianoche la campana repicaba con más fuerza. El demonio crecía en mí, alimentándose de cada alma atrapada. Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. Los días no existen, solo la niebla, el tañido y las sombras. A veces me pregunto si algún día quedará algo de mí o si ya soy solo el eco de la campana. El demonio empezó a mostrarme recuerdos que no eran míos. Veía antiguos viajeros atrapados siglos atrás, cada uno condenado a sonar la campana en su tiempo. Comprendí que yo no era el primero y tampoco sería el último. Cada generación tenía su guardián, un alma desgraciada que quedaba ligada al pueblo. Vi sus rostros deformados por el sufrimiento y uno de ellos me habló desde dentro. Algún día desearás que otro llegue a reemplazarte. Esa revelación me destrozó. Yo también esperaba un relevo. Empecé a desear que alguien más llegara, no para salvarme, sino para ocupar mi lugar. Esa idea me horrorizó, pero era real. El demonio susurraba: así funciona, uno por otro. Tú los llamarás, y cuando estén aquí, la campana decidirá quién se queda. Esa noche, cuando la campana sonó, me descubrí sonriendo. Una sonrisa que no era mía, sino de la entidad dentro de mí. Un grupo de 3 viajeros apareció entre la niebla, una pareja y su hija pequeña. Me arrodillé, rogando a Dios que se fueran, que no escucharan, pero mi boca emitió el tañido de la campana. Ellos quedaron hipnotizados, avanzando hacia la plaza. Intenté detener mis pies, pero caminaba detrás de ellos como su guía hacia la condena. La niña se giró y me miró directo a los ojos. En ese instante, el demonio dentro de mí rió con fuerza. La iglesia se abrió sola, como esperando la procesión. Los viajeros entraron sin resistencia y yo detrás. El altar se iluminó con el mismo resplandor rojo de la primera noche. El libro se abrió por sí solo y las páginas se mancharon de sangre fresca. Las sombras de las paredes comenzaron a tomar forma, arrastrándose hacia la familia. La pareja intentó retroceder, pero ya era tarde. La campana resonó en mis costillas, dictando el destino. La niña fue la primera en caer. No gritó, solo se desplomó como si la hubieran arrancado del mundo en un segundo. Sus padres chillaron desesperados, pero sus voces se apagaron al instante, reemplazadas por susurros oscuros que llenaron la iglesia. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, fundiéndose con sus cuerpos hasta disolverlos. Yo observaba, incapaz de detenerlo. Una parte de mí lloraba, pero la otra celebraba. El demonio se alimentaba, y conmigo el pueblo revivía. Tras el sacrificio, las calles volvieron a llenarse de luz. Por un instante creí que todo había acabado, pero la voz dentro de mí habló con claridad. Esto nunca acaba. Mientras yo exista, siempre habrá un guardián, siempre habrá un eco. El campanario brilló como una llama roja y las almas recién atrapadas se sumaron a las voces de mi mente. Ahora eran parte de mí, gritando, rezando, suplicando sin descanso. Un coro eterno que jamás callaría. Intenté arrancarme los oídos, arañar mi cabeza para silenciar esas voces, pero no sirvió de nada. La campana seguía allí, vibrando en mi pecho. Cada vez que intentaba rebelarme, el demonio me mostraba imágenes de la nada absoluta, un vacío que me esperaba si dejaba de cumplir mi papel. Mejor la condena que el olvido, murmuraba. Y en ese momento comprendí, no había salvación, solo permanencia. Yo ya era parte del ciclo maldito de Camberwell. Con el tiempo perdí la noción de quién era.
A veces me recuerdo humano, otras veces siento que siempre fui la campana. La niebla no se disipa nunca, los viajeros siguen llegando y cada medianoche el tañido se repite. El demonio no me deja morir ni descansar. Estoy atrapado en un bucle sin fin y lo más aterrador es que poco a poco empiezo a disfrutarlo. Cada alma que llega me alimenta y la oscuridad me abraza. Una madrugada distinta el sonido de la campana cambió. Ya no era solo un llamado, era una risa. La iglesia se estremeció y el campanario comenzó a derrumbarse. En medio del caos, el demonio me susurró: «Es tiempo de ascender». No sabía qué significaba hasta que sentí mi cuerpo disolverse. No caía ni flotaba, simplemente me expandía. Mis huesos se convirtieron en pilares, mi voz en viento, y comprendí que ya no era humano en absoluto. Ahora soy el pueblo. Mis venas son las calles, mis ojos son las ventanas, mi corazón es la campana. La niebla es mi aliento y cada viajero que entra lo hace dentro de mí. Candlewild no es un lugar, es una criatura y yo soy su alma. El demonio lo planeó todo. Usarme para renacer en forma de aldea viviente condenada a existir eternamente. Y yo, aunque lo deteste, sigo llamando a los perdidos con mi voz. Los viajeros siguen llegando. Algunos entran por error, otros buscando aventuras. Todos terminan igual. Los observo desde la niebla, guiándolos hacia la iglesia, aunque una parte de mí aún quiere advertirles. Pero cada vez que lo intento, mi boca no dice palabras, solo suena el tañido. Un llamado que no puedo detener. Ellos creen que son libres de elegir, pero ya estaban condenados desde que dieron el primer paso en Candlewild. Una noche vi a un hombre con una Biblia en la mano. Pensé que quizá podría romper la maldición. Se arrodilló en la plaza y comenzó a rezar, gritando versículos, desafiando a la campana. Pero el eco lo interrumpió, repitiendo sus palabras en un idioma distorsionado. El hombre se desgarró el rostro intentando callar aquellas voces, cayó al suelo y su cuerpo se volvió cenizas. Su alma se sumó a mí y comprendí que ni la fe podía salvarlos. En ocasiones escucho a los antiguos guardianes dentro de mi cabeza. Algunos suplican ser liberados, otros me animan a aceptar el poder. Una voz femenina me dice que lleva siglos atrapada, que ya no recuerda su nombre. Todos somos ecos en una prisión compartida, piezas de un mismo demonio. A veces pienso que si dejo de resistirme, me fundiré con ellos y olvidaré quién fui. Quizá eso sea la verdadera paz o la condena final. El demonio me muestra visiones del mundo exterior. Veo carreteras, ciudades, personas que viven sin saber que Candlewild los acecha. Me dice que pronto la niebla se extenderá más allá del pueblo, que ya no necesitará esperar visitantes, que saldrá a buscarlos. Cada campanada es un latido que expande sus límites y yo soy el corazón que late. Lo peor es que comienzo a desearlo. Quiero que todos escuchen el llamado, aunque me destruya. La iglesia se ha transformado. Ya no es un templo, es una boca abierta al infierno. Sus paredes respiran, sus vitrales lloran sangre. En el altar, el libro crece como si fuera un ser vivo, con páginas que laten como carne. Cada vez que lo miro, se abre en una frase distinta, siempre escrita en mi propia caligrafía. Eres la campana. No importa cuánto intente negarlo, ya no soy un hombre. Soy el instrumento de un dios oscuro. He dejado de contar los días. El tiempo en Candlewild no existe. La luna nunca cambia, el sol jamás aparece. Solo la niebla, la campana y los visitantes. Y cada medianoche siento que algo más grande despierta bajo el suelo. Como un corazón enterrado latiendo, un monstruo gigantesco que aún no ha mostrado su forma completa. Tal vez yo solo soy su voz. Y cuando despierte del todo, no quedará nada fuera de estas tierras. Intenté acabar con todo,
Subí al campanario y me lancé al vacío, buscando romper el ciclo con mi muerte. Pero no caí. Floté en el aire, sostenido por la misma fuerza que me condenó. La campana repicó y mi cuerpo se recompuso solo. El demonio se burló dentro de mí. No puedes morir, eres eterno. Y comprendí que mi dolor no tiene fin. Estoy condenado a existir hasta que alguien más caiga en la trampa. Ahora empiezo a olvidar mi nombre. No sé si aún recuerdo mi rostro. Cuando intento hablar, solo escucho el eco de la campana. Y cuando cierro los ojos, veo el pueblo entero respirando como si fuera un solo cuerpo. Candewell y yo somos uno. Nadie podrá destruirlo, porque para hacerlo tendrían que destruirme a mí. Y yo soy inmortal. El demonio se asegura de que siga vivo, porque soy la voz que mantiene la condena. Si estás escuchando este relato, significa que la campana te ha alcanzado. Tal vez lo oyes como un simple cuento de terror, pero ya estás marcado. Algún día, cuando menos lo esperes, la niebla se abrirá en tu camino y verás el letrero oxidado. Candewell. Y entonces recordarás mis palabras. No podrás resistir la curiosidad. Entrarás, como yo entré, y el ciclo se repetirá. Porque siempre debe haber un guardián, siempre debe haber una campana. Este será mi último intento de advertencia. Si alguna vez escuchas un tañido en tus sueños, no lo sigas, no respondas, no mires hacia la niebla, porque no es un sueño, es la llamada. Candewell te espera, y yo estaré allí, observándote desde la plaza, guiándote hacia la iglesia, no porque lo quiera, sino porque debo hacerlo. Y cuando cruces la puerta, yo seré libre, y tú ocuparás mi lugar. La campana sonará, y tú serás el eco. Si escuchaste hasta aquí, significa que ya oíste la campana. Dime en los comentarios, ¿serías capaz de entrar a Candewell o huirías antes de cruzar la niebla? Recuerda, la próxima medianoche puede que seas tú quien ocupe mi lugar.